Dios le bendiga, buenos días. Me da gusto verles. Me quito los lentes para verlos bien. Es que son para leer. Tome su lugar, me da, de verdad, es un gusto poder ver a algunos que desde el año pasado no veía, a otros que los vi la semana pasada, otros que los vi ayer, el viernes, el jueves, pero me da gusto que estemos reunidos con un mismo propósito, con un mismo sentir: alabar, glorificar al Señor, pero también escuchar su palabra, escuchar lo que Él tiene para nosotros. Y bueno, el día jueves, ¿verdad?, escuchamos acerca de nuestra hermana Silvia González, que partió a la presencia del Señor el día jueves. Y bueno, de alguna manera, hermano Ernesto, ¿qué se siente ahí? Va a orar. El día jueves ella partió a la presencia del Señor. Para algunos que no estuvieron, que no se enteraron, la hermana Silvia, la esposa de nuestro hermano Alfonso Mares. Y bueno, ella ya está descansando en la presencia del Señor, gozándose en el cielo, ¿verdad? Gozándose ahí con el Señor. Y bueno, por ahí el último capítulo de Santiago quedó inconcluso por esta situación. Entonces vamos al capítulo 5 de Santiago, del versículo 7 al final. Vamos a darle lectura y nos vamos a enfocar ahí en esa palabra donde vemos que el Señor nos va a hablar a usted y a mí el día de hoy. Santiago capítulo 5, del versículo 7 al versículo 20. Y mire, Santiago es lo que hablábamos cuando empezamos en este mes, que en los diferentes capítulos toca 3, 4 temas al mismo tiempo. Pero el primer capítulo, siéntate ahí, ay, se me olvidó su nombre. Ahí está su silla, ahí está, ya. En el capítulo 1 vemos que toca diferentes temas el apóstol Santiago, y a lo largo de los otros 4, son 5 en total de la epístola de Santiago, son 4 capítulos más en los que va tocando, va ahondando en diferentes temas, va ahondando en lo que ya habló, en lo que ya mencionó al principio, va tocando los temas. Y bueno, pues el último capítulo tiene mucho que ver con lo mismo de lo que ha estado hablando. Es como el resumen de todo, pero añade algo, y ese algo es a lo que yo quiero que usted y yo nos enfoquemos y terminemos ahí, porque además el último versículo de este capítulo va a ser parte de lo que vamos a estar escuchando durante el mes, ¿sí? Vamos a darle lectura, póngase de pie y vamos a darle lectura a la palabra del Señor. Dice de esta manera: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor,
que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias porque tú eres muy misericordioso, dice tu palabra, muy bueno con nosotros, Señor. Te agradecemos porque en esta mañana podemos estar reunidos con un mismo sentir, con un mismo propósito, conocerte, alabarte, escuchar tu voz hablándonos, Señor. Que si hay, Señor, pues algo que tengamos que entregar en esta mañana delante de ti, nos despojemos de todo aquello que nos ha estado estorbando para poder honrarte y glorificarte como tú lo mereces, Señor. Ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, Salvador nuestro. Amén. Amén. Tome su lugar. Tome su lugar. Le platico rápidamente. Esta mañana me fui muy temprano a Chalco a dejar a Teresita y a Eli, porque Teresita iba a ser operada de la vesícula. Bueno, ella dice vesícula. No sé si le iban a quitar una bici que trae. Le estaba yo molestando ayer. Bueno, la iban a operar de la vesícula y resulta que llegó muy alta de su presión y me la regresaron. Ya por ahí vienen de regreso en un ratito. Entonces, por aquellos que se enteraron y han estado orando por Teresita, sigan orando, todavía no la operan. ¿Sale? Y ojalá que cuando llegue el día de que la citen ya para la operación y la chequen bien, le digan: usted no tiene nada, váyase a su casa, ¿no? Porque el Señor tiene poder para hacer eso y aún más. Pero bueno, confiamos en que Él tiene el control de todo, y si la regresaron fue por algo, ¿sí? Bueno, pues vamos al tema. Yo quiero que usted y yo vayamos viendo. ¿Se da cuenta cómo el apóstol Santiago va de un tema a otro? Pero al mismo tiempo son situaciones que están sucediendo dentro de la iglesia, que están sucediendo dentro de el panorama que él da a lo largo del libro, que ya se supone que ya lo leímos todos, ¿verdad? Santiago completito, ¿verdad? Y vamos viendo cómo el panorama que él va dando de lo que estaba sucediendo en la iglesia, pues era de conflicto, era de situaciones donde hablaban los unos de los otros, donde ni siquiera oraban los unos por los otros, sino que era más una situación de conflicto, donde tal vez había diferentes situaciones, problemas, como hasta el día de hoy los hay aquí. No solo aquí, en cada iglesia que usted conozca. El día jueves yo platicaba con alguien y le decía: ánimo, hermano, porque la iglesia perfecta no hay una iglesia perfecta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer?
esforzarnos por ser cada día más como Cristo para poder alcanzar la estatura del varón perfecto, la estatura de Cristo. Y que de esta forma usted y yo podamos llegar a la patria celestial, al reino de los cielos. Toca un poquito ese tema también este capítulo y vamos a verlo. Dice, por tanto, hermanos, tened paciencia, tengan paciencia. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. ¿Qué sucede cuando nosotros estamos, bueno, pues hasta que el Señor venga? ¿Cuándo irá a venir el Señor? Mire, le iba yo a decir algo, pero tal vez me pasa como el viernes estábamos platicando ahí, ya le iba yo a decir, desde que tengo uso de razón, y les dije, no, mejor no les digo así porque alguien me va a decir, a los 30 años. No, desde que yo era pequeño yo escuchaba el Señor ya viene, Cristo ya no tarde venir por su iglesia, Cristo viene por la iglesia, hermano, esfuércese, deje de pecar, pare de sufrir, en fin, o sea, un chorro de cosas que nos van llevando a pensar que Cristo el año que viene ya está aquí. Y llegó el año siguiente y pues nada. Y yo me acuerdo que un día un hermano llegó a predicar a la iglesia donde mi papá era pastor. Y entonces ese hermano dijo, hermanos, el Señor me mostró que en el año 2000 el Señor viene, Cristo viene por su iglesia. Y entonces ya no hagan planes para el 2001, porque Cristo viene. Y yo decía, a ver, hoy voy a estar bien chamaco. Ya no voy a poder. Bueno, pues esfuércese, ¿no? ¿Para qué? Si Cristo viene el día de mañana, no sabemos cuándo. La Biblia no da fecha. Y algunos se arriesgaron a decir que en 1914, que en 1956, que en 1968, y nomás no era Cristo, llegué yo el 8 de abril. ¿Y qué pasa? O sea, nos equivocamos por poner cosas que la Biblia no dice, por decir cosas que la Biblia no dice. Esta semana por ahí en Oaxaca escuchamos, Karencita que fue con nosotros, escuchamos, ayúdate que Dios te ayudará, como dice la Biblia. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice esfuérzate y sé valiente, eso sí. Pero ayúdate que yo te ayudaré. No es un dicho, es un dicho más bien del mundo, de la gente. Pero bueno, yo escuchaba que Cristo ya venía por la iglesia y pues resulta que ya tengo 51 años, pasó el 2000, llegó el 2020 y Cristo aún no ha venido por su iglesia. Pero es una promesa que tenemos, y las promesas que tenemos de parte del Señor se cumplen sí o sí. Eso ni lo dudemos. Y entonces cuando el apóstol Santiago le dice a la iglesia, imagínense, desde aquel tiempo el apóstol Santiago le escribió a la iglesia y le dijo, tengan paciencia hasta la venida del Señor. ¿Y en qué año fue que escribió esta carta? El apóstol Santiago. Pues ha de haber sido en el primer siglo, por ahí del 70. 60 y algo, 70. ¿Animando a quién? A la iglesia. Animando a la iglesia a poder seguir adelante en su fe, que no decayeran, que si había personas que estaban pasando por enfermedad, pues bueno, en lugar de decir, seguro estás en pecado, hermano, y en lugar de criticarle al hermano, le animáramos. Mire, hermano, son cosas que hasta el día de hoy suceden dentro de la iglesia, que en lugar de animarnos, nos desanimamos, que en lugar de bendecirnos, No, se oye muy feo eso. Mejor nos hacemos caras, ¿verdad? Entonces el apóstol Santiago está enfocado en que la iglesia mejore,
que la iglesia de Cristo mejore, vaya mejorando cada día. El día de hoy el propósito es el mismo de parte del Señor. Que usted y yo seamos mejores cristianos, que podamos ser mejores personas cada día. Para eso es la palabra de Dios. La Biblia es el canon bíblico, y canon, la palabra canon es literal una regla de medir. Una regla, una vara perfecta con la que se puede medir. Entonces, a veces vamos midiéndonos y comparándonos con el hermano que tiene menos tiempo, o a veces con el que ya, mira, tiene tantos años en el evangelio y es peor que yo. No, sino que podamos medirnos a través de la palabra, de lo que dice la palabra del Señor, para que cuando Cristo venga por la iglesia, por su iglesia, que somos quienes, nosotros, estemos listos para irnos con Él. Son promesas que tenemos en la palabra y se van a cumplir. Algunos ya se arriesgaron a decir, cuando mucho, el 2025, porque la Biblia dice esto y dice aquello y dice esto más. Y entonces, si usted hace cuentas, es tanto tiempo, y entonces 2023, y es más, miren, ya se levantó por ahí uno y ya está queriendo hacer la tercera guerra mundial. No, ya no tarda Cristo, 2025. Y tal vez es mañana, tal vez es pasado mañana, no sabemos. La Biblia no nos da una fecha, precisamente para que no estemos especulando y para que también, hermano, nos esforcemos a vivir en santidad. El Señor, en su sabiduría, no nos dio una fecha. ¿Sabe por qué? Porque sabe que si nos decía, vivan en santidad hasta el 2020, porque en 2020 yo llego por la iglesia, vive la vida loca. Y en diciembre del 2019 nos consagramos al Señor, le pedimos perdón y vivimos una vida bien delante del Señor. Así somos, ¿verdad? Está el plazo para emplacar los autos hasta el día 31 de diciembre. ¿Ya fuiste? No, apenas es 25. Oye, pero el trámite está desde que prácticamente empezó el año. No, todavía tengo unos días. Así somos. Ya se te pasó la fecha y dieron 3 meses más. Eso también es parte de la información, ¿eh? Dieron 3 meses más. Ah, todavía tengo tiempo. Lo dejo a marzo. Así somos. Entonces el Señor, conociendo a su creación, dijo, no les digo cuándo. Mejor vivan una vida justa, una vida recta, porque eso les va a servir. Eso les va a servir. Entonces, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Tal vez antes de que Cristo venga, me llama a su presencia. Antes de que Cristo venga, yo ya no voy a estar en esta tierra. Tal vez voy a tener el privilegio de ser de los primeros que me vaya con Cristo, porque dice la Biblia que los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, ese privilegio tienen los que ya partieron con el Señor. Pero, ¿y los que estén viviendo? Que nos encuentre el Señor haciendo como Él nos ha mandado a través de su palabra. Y entonces tengamos paciencia. Pues es que ya dijeron que Cristo venía desde el 2000 y no llega. A lo mejor ni es cierto, y yo estoy aquí metido en la iglesia. Mejor me hubiera ido a una fiesta, mejor hubiera hecho cuanto se me ocurría, ¿verdad? No. Nos conviene a nosotros, nos conviene vivir una vida justa, una vida recta, una vida bien delante del Señor. ¿Por qué? Porque si no
viene Cristo, hermano, usted y yo estamos haciendo galardones para un día arrojar nuestras coronas delante de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tipo de corona le queremos ofrecer al Señor? ¿Una corona llena de galardones o una corona vacía ahí? ¿O una de espinas? Esa ya la padeció el Señor en la cruz. Entonces, hermano, que usted y yo nos esforcemos. Y para esto el apóstol Santiago nos da un ejemplo, como lo hizo con el ejemplo de cuando se nos va la lengua, ¿verdad? Que hablamos de más. Puso un ejemplo bien claro: un barco con un timón, una nave y en fin, ¿no? Bueno, aquí mismo el apóstol Santiago ocupa un ejemplo y dice: miren, el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. O sea, de que el Señor viene, el Señor viene. Y que nos encuentre haciendo lo que nos toca hacer. Mire, el labrador prácticamente va, siembra, y al otro día va y dice: me voy a llevar mi camioneta más grande porque hoy voy a recoger mucho fruto. No hace eso. Más bien quisiera llevarse una pipa para regar toda la tierra, ¿verdad? Comienza a regar, comienza a quitar la hierba que por ahí va creciendo, que sabe que le va a hacer daño a lo que él sembró. En fin, comienza a cuidar la tierra. Comienza a cuidar la semilla que sembró y espera con paciencia hasta el día que puede retirar el fruto, retirar lo que sembró. Para eso tiene que esperar que llegue la lluvia, dice la lluvia temprana y la tardía. Ninguno que siembra va con la esperanza de que al otro día de que sembró va a cosechar. Es muy ilógico pensar eso. Entonces también es muy ilógico pensar, hermano, que un cristiano, que un nuevo creyente pueda tener buenos frutos. Y a veces criticamos al hermano, hablamos de él, decimos: si yo lo vi en la iglesia y mira, ahora ya está fallando. No, hermano, al contrario, que esperemos a que la tierra dé su fruto, a que la semilla crezca, dé su fruto. ¿Qué tenemos que hacer para eso? Cuidar, acompañar, regar. Y para eso nos vuelve a decir: hermanos, no se quejen unos contra otros. No nos quejemos unos de los otros, porque eso trae solamente división a la iglesia. Eso trae solamente problemas a la iglesia. Trae pleitos entre los hermanos. Pero trae algo más, y lo dice ahí mismo. Dice que trae condenación. Porque mientras nosotros juzgamos al hermano, nosotros mismos estamos sembrando juicio para nosotros mismos. Dice que conforme nosotros juzgamos, de la misma manera seremos juzgados. Hermano, entonces pongamos atención a lo que la palabra de Dios nos dice a través de, esto nos lo dice a través de Santiago, pero Santiago a su vez habla a la iglesia y le dice de los profetas, los que anteriormente escribieron. He aquí, el juez está delante de la puerta. El único juez que juzgará es Cristo. Después dice: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Si usted quiere
ver el padecimiento de algunos de los profetas? Hay algunos libros, usted puede buscar, donde usted puede ver la vida del profeta Jeremías, Ezequiel, de algunos de los profetas, cómo murieron, qué fue lo que sufrieron, cómo fueron criticados. No fue fácil para ellos, pero permanecieron. Dios los usó para traer palabra a la iglesia, aún para este tiempo. Y el apóstol Santiago les está diciendo a la iglesia, porque en ese tiempo acuérdense que no tenían toda la Biblia como la tenemos nosotros. En ese tiempo apenas estaban recopilándose los libros, estaban escribiendo las últimas cartas que iban a quedar como el canon bíblico, como la regla para que usted y yo nos podamos medir. Y entonces les dice, tomen como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Han escuchado de la paciencia de Job? ¿Cuánto sufrió Job? Si no sabe cuánto sufrió Job, lea el libro de Job. Lo tenemos ahí en la Biblia. De algunos libros no da cómo murieron, pero la historia sí lo cuenta. Entonces, algunos los encontraremos aquí mismo en la Biblia, pero de otros hay que buscar en la historia, hay que informarse. Mire, el libro de Job comienza diciendo que era un varón justo, que era un hombre bien portado, en fin, todo lo que habla de Job, al grado que el Señor mismo llega a Satanás disfrazado de hijo de Dios, porque dice la Biblia ahí que se presentaron los hijos de Dios y entre ellos llegó Satanás disfrazadito, ¿verdad? Llegó así como cuando llega a la iglesia, disfrazado. Y entonces dice que le dijo el Señor, ya ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay varón como él sobre la tierra, varón justo, varón casi perfecto, lo describe el Señor? Pero porque tú lo bendices. Y entonces el libro de Job nos habla que viene un sufrimiento a la vida de Job, pero después de todo ese sufrimiento, al final del capítulo del libro, en el último de los capítulos, me parece que trae 42 capítulos, creo que es en el 42. Bueno, chéquelo usted y ya va a decir, el pastor no supo o sí supo, usted lo checa después. Bueno, en el último capítulo Job dice, de oídas te había oído, pero ahora, más ahora mis ojos te ven. O sea, comienza diciendo que era un varón justo, que era un varón que conocía a Dios, pero el mismo Job al final del capítulo del libro confiesa algo, dice, de oídas te había oído. O sea, ¿qué tuvo que pasar en la vida de este hombre para poder llegar a conocer verdaderamente a Dios? ¿Qué tiene que pasar en mi vida? ¿Qué tiene que pasar en la vida de cada uno de ustedes para poder llegar a conocer verdaderamente al Señor? Hermano, y todo ese sufrimiento a veces nos lo podemos librar si ponemos atención a la palabra, confiamos en sus promesas, nos alineamos conforme a la palabra y vamos caminando con el Señor día a día. Pero termina este tema diciendo, ¿han escuchado de la paciencia de Job y han visto el fin del Señor? Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Por qué? Porque dice que Job al final del sufrimiento hace esta confesión, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Pero también sucede algo más. Dice que todo lo que Job tenía fue multiplicado al doble. Fue multiplicado al doble. Y todo lo que le fue quitado a Job, le fue recompensado. Entonces sabemos ahí, nos damos cuenta que Dios es muy misericordioso y compasivo.
y entra en otro tema y dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en ¿qué? En condenación. El mismo Señor nos dice que no tomemos el nombre de Dios en vano. Lea los 10 mandamientos. En todo ese capítulo donde aparecen los 10 mandamientos, ahí el Señor dice, yo soy Jehová tu Dios. No tomes mi nombre en vano. Y por ahí usted y yo encontramos gente diciendo mentiras y diciendo, te lo juro, por Dios, que así pasó. Y el Señor condena esta mala práctica. Condena que usted y yo tomemos el nombre de Dios en vano para decir una mentira. Pongo a Dios como testigo de que así fueron las cosas. Ni viste, ni nos consta lo que pasó, pero ahí vamos asegurando cosas y poniendo a Dios como testigo. Dice que eso trae condenación a nuestra vida. Cambia a otro tema. Dentro de la misma iglesia, ¿es alguno entre vosotros afligido? Afligido porque lo criticaron, afligido porque pasó por tiempo de enfermedad y el pastor no lo visitó, no le habló por teléfono, lo sugieren, no lo saludaron cuando llegó nuevamente a la iglesia. Todo eso que se escucha dentro de la iglesia, hermano, a veces hay aflicción en el corazón. Y dice el apóstol Santiago, ¿está alguno afligido? Por eso es que toca el tema anterior y dice que no hablemos los unos de los otros. Y después dice, ¿está alguno afligido entre vosotros? Porque todo lo que pudo haber pasado a lo largo de tu vida. Dice, haga oración. Haga oración, hermano. La oración trae sanidad. La oración trae cambios. La oración produce que la situación que estamos pasando de problema pueda ser transformada en bendición. Con nuestra oración, hermano, usted y yo podemos cambiar las diferentes circunstancias de nuestra vida. Pero es con oración. Toca el tema de la oración más adelante. ¿Es alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Qué hace usted cuando se mete a bañar y está muy contento de que se levantó temprano, va a llegar temprano al trabajo porque se pudo levantar temprano? El día de ayer mi esposa estaba enferma y llegaron las hermanas a hacer el aseo. Y yo tuve que bajar y les dije, hermanas, Eli yo creo que no va a bajar a ayudarnos porque está enferma. Y me dijeron, ¿qué tiene? Le dije, no sé qué enfermedad sea, pero no puede abrir los ojos. Creo que es una enfermedad que a todos nos da. Es contagiosa. Bueno, ya la balconé. No, pero no se levantó tarde. Ya estaba despierta. Era solamente un poco de para molestar gente, ¿no? Hablando mal de la hermana. Que no, ahí viene ya ahorita para ayudarnos. Y bueno, pues éramos bastantes aquí haciendo el aseo, como siempre. Haciendo el aseo, no nos dábamos, hermano, mira, yo barro de aquí para allá, tu cacho, hermano, porque estás barriendo ya lo mío, ¿no? Y así estábamos, peleándonos por barrer el pedacito que nos tocaba. Pero bueno, se dio el tema con él y bromeamos y en fin, ¿no? Pero después de eso estábamos contentos y me dice la hermana, pastor, no esté de envidioso y póngame su bocina para poner alabanzas. Porque estábamos contentos. ¿Qué pasa cuando nos levantamos temprano? Que las cobijas no se te pegaron, vas a llegar temprano al trabajo, no tienes
presión, te metes a bañar con calma y estás cantando alabanzas, ¿verdad? Estás en el baño y estás, te doy gloria, gloria. Y levantas tu manita y te tallas, contento, ¿verdad? Cuando estamos en la iglesia, hermano, que llegamos y empezamos a alabar al Señor, es porque estamos contentos, agradecidos con el Señor por lo que Él ha hecho por nosotros. Le cantamos alabanzas al Señor porque reconocemos que Él es bueno y misericordioso, porque reconocemos que a través de las alabanzas usted y yo le estamos diciendo lo que sentimos para Él. Cuando yo empecé de novio con mi esposita, wow, me inspiraba y le decía, tus ojos. Pues de igual manera con el Señor. Cuando menos cántele, Jesús, yo te amo, aunque sea un canto bien viejito, pero es bonito poderle decir al Señor, yo te amo, Padre. Y a través de las alabanzas poderle decir, eres todo para mí. Lo que sentimos por Él, porque tenemos agradecimiento y estamos contentos de nuestra salvación, felices de lo que Él ha hecho por nosotros. Cante alabanzas. Pero aún si hay alguno enfermo entre nosotros, dice, haga oración. Llame a los ancianos de la iglesia. ¿Sí? Llame a los ancianos. Mire, yo he tenido muchos reclamos. Estuve enfermo y no me visitó. Hermano, pero cuando me hablaste para decirme que estabas enfermo, tal vez no podía ir yo, pero pues te mando a alguien. O cuando menos te digo, ¿sabes qué? Pues no puedo llegar porque tengo algún problema. No soy Superman. Superman agarra su capa y... Pero a veces suceden cosas. Pero puede alguien más ir y orar contigo. Dice, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. ¿De qué manera? Ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Yo a veces les he dicho, ¿tienes un poquito de aceite? Vamos a orar por el enfermo. ¿De qué marca? Pues si tienes Quaker. No me pagan nada, no es promoción. Y si no hay, pues cuando menos saca de la bayoneta del coche y lo ungimos. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice con aceite. Obviamente la Biblia nos dice aceite de oliva. Nos da esa recomendación. Pero si no hay, hermano, pues cuando está el de la cocina, úngelo con aceite, porque el aceite no es el que sana, lo que sana es el poder del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice ahí claramente, en el nombre del Señor. No dice en el nombre del Señor pastor, en el nombre del Señor anciano, en el nombre de... No, es en el nombre del Señor Jesucristo. Porque es el nombre, sobre todo nombre, es el nombre poderoso en el que usted y yo podemos tener salvación y vida eterna. Pero aún sanidad. Y que esperemos conforme a la voluntad del Señor. A veces la voluntad del Señor es no sanarnos. El apóstol Pablo nos enseña que en alguno de las cartas que escribió, dice: he pedido que me quites este aguijón de mi carne. Y los estudiosos de la Biblia han llegado a la conclusión que era una enfermedad. Algunos estudiosos de la Biblia han dicho, no, era una mujer que tenía en el corazón. Eso yo no lo creo, porque el apóstol Pablo dice claramente que él nada que ver con las mujeres. Dice, yo le entregué mi vida al Señor. Y algunos otros estudiosos dicen, Pablo sí fue casado. Para poder ser parte de los
del Sanedrín, de los que estaban ahí, de los líderes de la iglesia, como lo fue Pablo. Bueno, tenía que haber sido un hombre casado, tal vez viudo, y ya él ya se quedó viudo, o sea, ya no se volvió a casar. No sabemos esos detalles mucho hasta que nos metemos en la historia, pero la historia también es un poquito confusa a veces. Unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa. Pero lo que sí usted y yo podemos saber y ponerlo como algo claro es lo que la Biblia nos dice. Y si la Biblia nos dice, y la oración de fe salvará al enfermo, dices, a ver, espérame, Señor, ¿para qué estoy orando por el enfermo? ¿Para que sea sanado o para que sea salvado? Y mire, esta palabra, regresamos a los evangelios y en los 4 evangelios vamos a escuchar, vamos a poder leer usted y yo, vamos a poder ver que el Señor Jesús le decía a la gente, tu fe te ha salvado. La mujer con flujo de sangre tocó el manto de Jesús y el Señor Jesús le dijo, tu fe te ha salvado. Y en diferentes enfermos vemos que el Señor les dice, sé salvo. Y entonces vemos ahí a través de la Biblia que al Señor lo que le interesa es que usted y yo seamos salvos, aunque no seamos sanos en nuestro cuerpo físico. Él nos dará la fortaleza para poder, la fortaleza física también para poder enfrentar la enfermedad. Cuando no es su voluntad sanarnos, es seguir adelante. No es decir, Señor, tú no me sanas, entonces ¿sabes qué? Mejor yo ya dejo de creer en ti y me voy para el mundo. Me estás perdiendo, Señor. ¿Me sanas o me voy para el mundo? Mira, ya tengo la chela. Y es, de verdad, a veces queremos hacerle al Señor, decimos, ¿verdad? Manita de puerco, ¿verdad? Forzarlo a que Él haga nuestra voluntad, cuando Él es un Dios que es soberano. Él hace su voluntad, no la nuestra. ¿Qué padre de familia? Bueno, ahora ya hay muchos. Pero un padre de familia, su verdadero objetivo debe de ser educar a sus hijos en sujeción, en obediencia, ¿sí? Entonces viene y le dice, hijo, ¿qué quieres que haga? Tírate aquí de panza, papá. Y ahí está el papá. Ve y cómprame todo el helado que puedas, papá. Y ahí está el papá. No, a usted y a mí nos toca educar a los niños. De igual forma el Señor nos educa y nos dice, esto no te conviene, espera en mí. Cuando Él ve que usted y yo estamos aptos para recibir algo, nos lo va a dar sin dudar. Aún la sanidad de nuestro cuerpo, cuando el Señor quiere sanarnos, nos va a sanar. Cuando el Señor es otro su designio, es otra su voluntad. Mire, ¿cuánto tiempo oramos por nuestra hermana Silvia? Yo, de verdad, hubo un tiempo en el que yo decía, Señor, pobre de mi hermana, no se puede ni subir al coche. Padre. Pero el Señor tenía otros planes. Levantarla. Porque dice ahí, y el Señor le levantará. ¿Verdad? Dice, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. ¿De qué manera? Pues a veces los levanta para que caminen, como le dijo a Lázaro, ¿verdad? Lázaro, sal fuera. ¿Qué hizo? Se levantó Lázaro y caminó. A veces es un tipo de sanidad así. Al que llevaba su lecho, ¿verdad? Lo llevaban en su lecho, le dijo, toma tu lecho y anda.
Y a veces el Señor actúa así, pero hay veces que el Señor dice, ya no. Y no por eso me voy a enojar con el Señor. No, oye, ¿cómo vas? ¿Has ido a la iglesia? No, ya no le hablo al Señor. No. La misericordia del Señor es tan grande que dice que si alguno está enfermo, oran por él. Y este enfermo acepta la voluntad del Señor, entregando su vida al Señor y esperando en la voluntad del Señor. Pasa algo más. Dice, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Habrá perdón de pecados también. El único que tiene autoridad para perdonar pecados es Jesucristo. ¿Sí? Vino un joven en alguna ocasión y me dijo que si podía confesarse. No tiene mucho. Me dijo, oiga, pues la verdad yo no sé si aquí hacen confesiones porque yo quiero confesarme. Le dije, sí. Y me dijo, ¿puedo pasar? Claro. Confiésale tus pecados al Señor. Él ya lo sabe, pero es necesario que confesemos nuestros pecados y le pidamos perdón al Señor. No, pero con usted, no, conmigo no. A mí nomás me vas a enterar de lo que hiciste. Pero yo no te voy a poder perdonar. El único que te va a poder perdonar es Cristo. Entonces vente, vamos, arrepiéntete de tu pecado, confiésale tu pecado al Señor y deja esa forma de vida que estás llevando de pecado. Me ha dado gusto verlo, que viene. Porque cuando hay un verdadero arrepentimiento, el Señor perdona nuestros pecados, nos limpia, nos ayuda. Su Espíritu Santo comienza a hacer una obra preciosa en nosotros. ¿Por qué? Porque tuvimos un arrepentimiento y una confesión de pecado. Pero aún dentro de la confesión dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Hermano, si yo le he ofendido, le pido perdón. Hermano, pues la verdad, mire, lo ofendí, pero ya entendí que hice mal, le pido perdón. Es más, le pido perdón porque no solamente lo ofendí aún, hablé mal de usted, hermano, perdóneme, la regué, me resbalé. Confesaos vuestros pecados unos a otros, vuestras ofensas unos a otros. Y luego dice, y orad unos por otros. Hermano, te perdono. Hermano, está bien, la regaste. Hermano, hiciste esto, aquello, pero estás arrepentido. Vamos a orar. Puedo orar por ti. Ora por mí. Y cuando hacemos esto, hermano, Dios, que es muy misericordioso y compasivo, dice, para que seáis sanados. La sanidad que Dios quiere en nosotros es una sanidad integral. No es solamente una sanidad corporal, sino una sanidad que viene desde lo más profundo de nuestro ser, de nuestro corazón, de nuestras emociones. Muchos enfermos ha sido porque han guardado un enojo muy tremendo en su corazón, y muchos se enferman tanto por un enojo que cuando el Señor los libera de ese enojo, se sanan. Se sanan. Y dice, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Usted y yo, a través de Jesucristo, somos justificados. Es otro tema que el hermano Ernesto lo da dentro del discipulado, ¿verdad?
la justificación. Silvia lo lleva también ahí, la hermanita. Y aprovecho, 11:30 está el estudio bíblico, ¿verdad? A partir del 23 de febrero comenzamos con las clases para bautismo. Entonces, si usted se está pensando en bautizar, no se pierda una sola clase, porque si falta a una sola de ellas, a una, no sé qué va a pasar. Porque luego a veces faltan y vienen, "No, es que tuve un problema, pastor". Sí, no hay problema, vente, ponte al corriente, ¿verdad? Y por ahí, oiga, yo vine a todas y el hermano no vino y lo van a bautizar, ¿cómo? Seamos misericordiosos también, ¿no? Como el Señor. Bueno, dejo el comercial. A través de Cristo somos justificados usted y yo. A través de Cristo usted y yo somos vistos con la lupa de justicia. Y el Señor nos encuentra como justos. Y dice que si oramos, que si usted y yo levantamos nuestra oración puede mucho. Que nuestra oración es eficaz. Y termina el capítulo, termina el libro diciendo acerca de un profeta, Elías. ¿Quién fue Elías? Un profeta del Antiguo Testamento. Yo no sé si hay grados en la profecía, si un profeta era mejor que el otro, pero yo sí quiero decirle algo. A mí me impacta cuando veo que dice que cuando el Señor Jesús llamó a algunos de sus discípulos, ¿verdad? No los llamó a todos, algunos de sus discípulos les dijo, vengan, acompáñenme. Y delante de ellos dice que se transfiguró. Y entonces apareció ahí con él Elías. ¿Quién fue Elías? Un profeta. Wow, no sé qué grado tendría, pero ahí estaba con Cristo, animando a Cristo antes de que fuera crucificado. Ahí estaba Elías y Moisés. Moisés recibiendo la promesa de muchos años atrás. Pero cuando Elías estuvo en la tierra era un hombre común y corriente como usted y como yo, pero era un hombre con mucha fe. Un hombre que le creía a Dios todo lo que él podía hacer. Y entonces dice la Biblia que Elías oró un día para que no hubiera lluvia sobre la tierra. ¿Y qué pasó? No hubo lluvia sobre la tierra durante 3 años. ¿Y cuántos meses? 6 meses, 3 años y medio. Y después el Señor le dijo, ya es tiempo. Señor, pues yo te pido que tú mandes lluvia. Manda lluvia, Señor. Y bueno, oró nuevamente y el cielo dio lluvia y la tierra produjo fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. El tema de este mes es el amor. El tema de este mes es el 14 de febrero. Pero dentro de la iglesia, hermano, el tema debe ser el amor de Cristo, no el amor de pareja, no el amor de Cristo por nosotros, el amor fraternal. Obviamente el amor de pareja en el matrimonio es algo de lo que nosotros tenemos que estar animando, hablando también, ¿sí? Concluyo con algo, hermano. Elías oró. ¿Qué tenía Elías? Yo le dije a lo mejor un grado más alto, ¿no? No era ujier, no era líder de ministerio, no era pastor, no era profeta. No, tenía un grado más alto, ¿no? ¿Qué era? Era un hombre común y corriente como usted y como yo, pero era un hombre que tenía una relación con Dios. Una relación con Dios. Usted y yo, hermano,
Si tenemos una relación con Dios y oramos, nuestra oración puede mucho. Nuestra oración es escuchada por el Señor. Nuestra oración llegará al trono de Dios. No necesitamos título. Pastor, usted ore porque usted sí lo escucha el Señor. No, también a ti te escucha. Hermano, usted que está más cerca del Señor porque es más alto, ¿verdad? No. Nacho, ora por mí. No, cualquiera de nosotros, siendo del color que seamos, la estatura que tengamos, la anchura que tengamos, somos escuchados con el Señor, por el Señor, cuando tenemos una relación con Él. Y ese es el punto en el que concluye el libro o la carta del apóstol Santiago a la iglesia de Cristo en Tlalpizahuac. Para usted y para mí. Para usted y para mí fue esta carta. En aquel tiempo fue escrita para la iglesia de aquel tiempo. Pero para este tiempo la Biblia nos sigue hablando de la misma manera y tiene la misma validez y tiene los mismos consejos que nos sirven para este siglo XXI. No los desechemos. Póngase de pie, hermano, y vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que Él siga teniendo de nosotros misericordia, que siga teniendo de nosotros compasión. Dice, esa palabra me impacta a mí. O sea, dice, es muy misericordioso y compasivo. ¿Hasta dónde es la compasión del Señor? Que cuando nos vio a usted y a mí perdidos, cuando vio a la humanidad sin esperanza, alejados totalmente de Él, dice la Biblia que tuvo compasión de la humanidad y envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nuestros pecados. Por nuestros pecados. Y Dios no se equivoca. Él es misericordioso. Y mire, a veces nos pasan cosas. El papelito que me mandaron aquí se lo voy a compartir, que es lo que dice. A veces suceden cosas que nosotros decimos, ¿por qué? ¿Por qué? Patricia Guzmán. Entraron a robar en su trabajo y le dispararon. Está muy grave en el hospital. Nos piden que se oramos por ella. Ella no es de la congregación. Ella no se congrega. Pero es una oportunidad que Dios le está dando para que usted y yo podamos interceder por ella. Que usted y yo podamos orar por ella. Dios tiene planes. Los planes de Dios son buenos, aunque a veces tiene que usar métodos rudos. Oramos por Patricia. ¿Sí? Padre de poder y de gloria, Señor, en esta mañana levantamos nuestra voz, nuestras manos delante de ti, Señor, clamando por una situación que hay, Señor, tan injusta y difícil, Señor. A nuestros ojos es una injusticia. Para los médicos tal vez es muy difícil, pero para ti no hay nada difícil, Señor. Hoy queremos levantar nuestra voz, Señor, e interceder a favor de Patricia Guzmán. Tú le conoces, Señor. Sabes la cama, sabes el lugar, el médico que le está atendiendo, Señor. Y te pedimos que tú tengas misericordia y compasión de ella, Señor.
que ella en medio de este sufrimiento, de este dolor, de esta situación tan difícil, ella te pueda conocer a ti, que ella pueda ser, Señor, abrazada por ti, consolada por ti y sanada por ti, Señor. Nosotros pedimos por un milagro, Señor, sin embargo no sabemos cuál es tu voluntad, pero queremos clamar, Señor, que tú le des una oportunidad para que ella pueda conocerte más. Padre, ten misericordia de ella, Señor. Ten misericordia y tómala en tus manos, Señor. De igual manera, Señor, nosotros queremos pedirte que nos ayudes, Señor, para poder entender todos los temas que en los 5 capítulos de Santiago nos presentas tú, Señor, a través de el apóstol, Señor, escribiendo, pero siendo inspirado por ti. Porque tú sabías que un día estaríamos aquí, la Iglesia Cristiana de Paz, reunidos, Señor, escuchando de tu palabra, escuchando lo que dice Santiago capítulo 5, Señor. Que nuestra fe sea aumentada, Señor. Que cuando oremos por un enfermo, Señor, vayamos con la fe de que va a haber un milagro. Y que no sabemos si ese milagro será para que se levante y camine, o será para que sea levantado en gloria contigo, Señor. Oh Padre, pero que podamos seguir confiando en ti, Señor. Que cada día, Señor, nuestra relación mejore. Al final de este escrito, Señor, el apóstol Santiago usa la vida de un hombre que tenía una relación contigo, una relación fuerte, Señor. Qué bueno poder tener hombres que sean ejemplo para nosotros. Padre, gracias. Gracias porque podemos leer en tu palabra acerca de Elías, un hombre que creía, un hombre que sabía que tú estabas con él. Yo te doy gracias, mi Dios, y te pido que tú nos ayudes, nos guíes, nos des la sabiduría para poder entender qué es lo que pasa en medio de cada situación, y tener la paciencia, Señor, para esperar tu venida. Te amamos, Cristo, esperamos en ti pacientemente, pero también esforzándonos, mi Dios, por hacer tu voluntad, y esforzándonos, Padre, por ser mejores cada día, Señor. Ayúdanos, Señor, a que en lugar de criticarnos nos amemos, Señor, y que pueda ser un vivir dentro de no solo de la iglesia aquí en el templo, sino dentro de nuestra vida diaria, Señor. El amar a nuestros hermanos, el tener misericordia, ser compasivos, orar unos por otros, Señor, pero también tener esa fe que necesitamos, Dios, para confiar en que tú escuchas nuestra oración y harás conforme a tu misericordia, y conforme a tu compasión, y conforme a tu verdad y justicia. Ayúdanos, Señor, a tener una vida digna de un hijo tuyo delante de ti. Te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús.